Agradecer la invitación a este espacio y saludar a toda tu teleaudiencia. Gracias, Boris. Para poner en contexto de lo que ocurre en América Latina, estas manifestaciones, esta protesta y esta eclosión social que se vive en Colombia nos trae de nuevo a la memoria lo ocurrido en Ecuador en el octubre del 2019 y también la iniciada el 18 de octubre del 2019 en Chile. ¿Cómo se entiende en el contexto regional esta eclosión social en Colombia en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica y también con visos de autoritarismo mucho más radical por parte de los gobiernos autoritarios de la derecha? Bueno, lo primero que yo quisiera es ampliar un poco las cifras que ustedes han presentado sobre la represión policial a estas jornadas de protesta. Hemos tenido en estos 6 días de paro casi 800 detenciones arbitrarias. Hemos tenido más de 216 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública en diferentes lugares del país. Hemos tenido cerca de 9 casos de violencia sexual. Una veintena de jóvenes han perdido sus ojos en estas manifestaciones. Bueno, todo esto sumado a los 27 asesinatos, en un contexto que está por fuera de los marcos normales de una verdadera democracia. Eso es lo primero que habríamos que señalar. La respuesta del Estado al clamor popular pues ha sido violencia y más violencia en las calles y en los campos de todo el país. Lo segundo que habría que señalar es que estas manifestaciones en Colombia, estas jornadas de protesta, tienen un antecedente. En el 2019 ya tuvimos unas primeras expresiones de rechazo a la política económica y social de este gobierno, pero incluso yendo más hacia atrás, tenemos desde el año 2018, 2016 y 2013 importantes jornadas de movilización en rechazo, en últimas, a la política económica del régimen político con lo que no ha cambiado desde hace más de 16 años. Es la misma élite política, la misma clase política, la que ha gobernado este país y la que la ha sumido en unos niveles de desigualdad alarmantes. Ustedes saben, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Y estas protestas obedecen a eso, ¿no? Una respuesta a la profundización de un modelo que lo que ha hecho es concentrar de manera alarmante y desvergonzada la riqueza en nuestro país, que ha cerrado las posibilidades a la juventud colombiana, que ha restringido el acceso a derechos como la salud, como la educación, como el trabajo digno. Y lo que tenemos entonces es un pueblo agotado, un pueblo cansado de este manejo de la política económica y social. Y lo que vamos a tener en los próximos días, por lo menos hasta el próximo 5 de mayo, y yo creo que seguramente se va a extender todavía más estas jornadas, pues es eso, la gente protesta en las ciudades, la gente protestando en las calles, en los barrios, la gente protestando en los barrios. Entonces, pues ese es el panorama. Claro, pero Boris, a propósito de esto, lo otro que también preocupa desde afuera, por lo que se puede apreciar, es que el establecimiento colombiano, las élites de la derecha, y es más, los medios de comunicación que se hacen eco de sus portavoces, es decir, de los de la derecha, lo que hacen estigmatizando a la protesta es aupando la represión y aupando el crimen, como se está planteando en estos momentos. ¿Hasta dónde, digo, todo esto que está pasando es leído de otra manera por sectores del establecimiento colombiano, de la élite colombiana? Porque te hago esta pregunta, Boris, por lo siguiente: parecería que a todo lo que provoca la protesta se lo estigmatiza criminalizándole. ¿Hasta dónde incluso esto puede conllevar, por ejemplo, que el 5 de mayo sea mucho más fuerte la represión? Sí, efectivamente los grandes medios en nuestro país no son simples portavoces de la élite política y económica, sino que hacen parte de la estructura de poder y su objetivo no es otro que reproducir los referentes ideológicos
de esas élites políticas y económicas. Efectivamente, desde que fue en el año 2002 elegido el presidente Álvaro Uribe Vélez, en este país se instaló una matriz mediática que lo que hace permanentemente es construir enemigos en la movilización popular. Efectivamente, todo tipo de expresión de oposición, de rechazo y de crítica al sistema político, al régimen político, al gobierno, a las autoridades electas, inmediatamente es presentado por estos grandes medios como una respuesta de un grupo de vándalos, de guerrilleros, de insurgentes que no están conformes con la democracia más antigua de América Latina y que lo único que buscan es el desorden y el caos. Eso es más que manifiesto en las calles, pues la respuesta de la policía y la militarización en últimas del país es muestra de esa matriz mediática y en últimas de la intencionalidad de este gobierno de sostenerse a partir de la construcción de un enemigo interno que no existe. Lo que tenemos en las calles, pues es el pueblo, son, ustedes lo han dicho, campesinos, son indígenas, son trabajadores, son estudiantes, son mujeres exigiendo garantía para sus derechos. Pero lo que ha hecho esta matriz mediática, aupada por supuesto por el gobierno, es construir un enemigo interno, reducir este clamor popular que suma a millones de colombianos a una banda de desadaptados, lo cual pues por supuesto no es cierto. Y efectivamente pues preocupa para las jornadas que vienen la respuesta de la fuerza pública, ¿no? La fuerza pública en nuestro país además ha sido conducida bajo una doctrina vetusta, anacrónica, que precisamente ve en las expresiones de protesta, Pablo, no la democracia, sino que ve simplemente eso, una banda de desadaptados, lo cual es completamente pues contraproducente, muy preocupante y es bastante alarmante. Claro, pero entonces, Boris, a propósito de esto, el alcance que tenga esta movilización y esta protesta social, ¿va a llegar a dónde? ¿Qué es lo que se busca? Porque en algunos sectores se escuchan voces incluso de pedirle la renuncia al presidente Iván Duque, otros creen que hay que cambiar el gabinete, pero también queda pendiente la respuesta a la responsabilidad penal de los delitos cometidos, es decir, hay delitos de lesa humanidad, abuso policial, abuso sexual de parte de policías. ¿Dónde queda todo esto? Bueno, los objetivos de todas estas jornadas de protesta se ubican en un horizonte bastante amplio. En primer lugar, lo que los ciudadanos están pidiendo en las calles es que se rompa el monopolio de la representación, y me explico a qué me refiero con esto. El presidente Iván Duque anunció el retiro de la reforma tributaria y dijo que iba entonces a reunirse con los gremios económicos, 4 o 5 actores que reclaman toda la representación política. Ahí están los señores de la ANDI, están los señores de la NIF, están los señores de FEDEGAN, están los señores, bueno, 3 o 4 gremios económicos que supuestamente representan al país, y también anunció Duque que se iba a reunir con los partidos políticos. El mensaje que le está mandando la ciudadanía al gobierno es que ese monopolio de la representación tiene que romperse, porque esos actores ya no representan a el país, ya no representan a los ciudadanos. La concertación de las reformas que requiere el país necesita la participación de otras organizaciones y de otros sectores. Por eso el rechazo no es, o el paro no se acaba con el retiro de la reforma en el Congreso de la República, sino que en últimas presiona para que sean escenarios de diálogo, de concertación, como debería ser en cualquier democracia. Ese es, digamos, uno de los grandes objetivos. Por otro lado, pues no es solamente el tema de la reforma tributaria, ustedes ya aquí lo han mencionado, es también la reforma a la salud, es también la reforma al sistema de pensiones, es también la reforma laboral,
en donde la ciudadanía lo que le está pidiendo al gobierno es que todas esas transformaciones que requiere el país pues sean concertadas de manera democrática y de manera amplia, no solamente con los amigos del gobierno. Por otro lado, el pueblo está exigiéndole al país, las organizaciones defensoras de derechos humanos, las ONGs y también la comunidad internacional, lo que le está pidiendo al gobierno es primero, pues que cese el tratamiento militar, el tratamiento de guerra que se le está dando a la protesta social en nuestro país y que se establezcan los responsables de dar las órdenes, de disparar, de usar desmedidamente la fuerza en contra de los manifestantes. Hay por lo menos una cincuentena de denuncias penales frente a efectivos de la fuerza pública que han hecho mal uso de las armas que constitucionalmente pues se supone que usan y portan para defender y garantizar los derechos de la ciudadanía. Entonces es un horizonte de objetivos mucho más complejo que simplemente el retiro de una reforma en particular. Claro que sí. Gracias, Boris, muy amable por atender esta invitación. Estamos pendientes de lo que ocurra y, por supuesto, atentos también a sus reflexiones y análisis sobre este tema. Le mando un abrazo, cuídese mucho. Orlando, muchas gracias. Un abrazo para usted. Gracias a Boris Duarte, con quien hemos podido dialogar sobre este acontecimiento. Vamos a hacer la segunda pausa y enseguida volvemos con más información.